Buenas noches, amigos. Es un gusto poder presentar esta conferencia nuevamente desde este sitio, este canal de YouTube. Hoy tenemos la presencia del padre Miguel Ángel Fuentes, que nos va a ilustrar más sobre el tema de la ideología de género, esta ideología que tanto mal está haciendo y probablemente siga haciendo si Dios así lo permite. Es un constructivismo social, agnóstico, ateo, que junto con el marxismo dialéctico enfrenta al orden natural, especialmente al varón y la mujer, para tratar de sacar de la faz de la tierra este orden querido y ordenado por Dios. Hoy nos va a hablar el padre Fuentes, a quien conocemos la mayoría de nosotros, pero voy a mencionar algo respecto de su currículum. Es sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, ordenado en 1984. Es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Angelicum de Roma y doctor en Teología con especialización en Matrimonio y Familia por el Instituto Giovanni Paolo II de la Universidad Lateranense de Roma. Ha sido profesor en la Universidad Católica de San Luis, en el Seminario Diocesano de San Rafael, en la Casa de Estudios Fulton Sheen Residence en Washington, en el Estudiantado Santa Catalina de San Rafael, Argentina, y en el Seminario Religioso del Instituto del Verbo Encarnado. Actualmente es docente en este último centro de estudios y dicta cursos de actualización teológica en Argentina, Italia y Estados Unidos. Ha publicado numerosos artículos en revistas de teología, una veintena de libros, algunos de ellos traducidos al inglés, al italiano, al portugués y al árabe, y más de 20 números de la colección Virtus sobre formación de la afectividad. Es el director de la página El Teólogo Responde y asesor de CEITEC, que es el Centro de Estudios y Tratamiento de Enfermedades de la Conducta. El padre Fuentes va a estar con nosotros, si se lo permite su salud, porque está un poco enfermo hoy, pero posteriormente a la finalización de esta conferencia filmada, pensamos que las preguntas que puedan surgir van a poder ser contestadas por él inmediatamente después de terminada. Gracias. Queridos amigos, con mucho gusto he aceptado hablar una vez más del tema que me han pedido y que he tocado ya en varias oportunidades desde distintas perspectivas. Se trata de un problema urgente y gravísimo sobre el que debemos volver una y otra vez, porque la batalla actual se está desarrollando en gran medida en este campo. Y cuando sucede así, nunca resulta suficiente lo que sabemos. Mientras más ahondemos, mejor. Como se puede ver, el título que he puesto a esta charla es Ideología de Género, una antropología sin naturaleza. Es decir, que apunta a destruir la naturaleza humana, y eso será lo que expondré en los minutos que siguen. En cuanto al término ideología de género, tomo esta palabra que van a encontrar definida de muchas maneras diversas, con el preciso sentido de un conjunto de afirmaciones dogmáticas sin fundamento científico que intenta imponerse hegemónicamente en la cultura, no por la evidencia de sus principios, de lo que carece precisamente por no tener base científica, sino por presión política, por poder financiero, por dominio casi total de los medios de comunicación, es decir, lo que hoy en día se denomina lobby. Esta ideología concretamente afirma la disociación entre el sexo, varón, mujer, y lo que ella denomina género, lo cual nos coloca ya de entrada en un campo de batalla que no debemos perder de vista, y es el del lenguaje.
para imponer cualquier ideología es fundamental, ante todo, manipular el lenguaje. Y aquí justamente es lo que se hace, atribuyendo al ser humano algo que pertenece en realidad a otro orden distinto. Porque debemos tener en cuenta que en la lengua española, al menos hasta el dictamen dado por la Real Academia de la Lengua Española el 19 de mayo de 2004, del ser humano no se puede predicar género, sino solamente sexo. Porque en español, dice el referido dictamen, el término sexo designa la condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son o masculinos o femeninos. No existe un tercer sexo. En cambio, la palabra género refiere un conjunto de seres establecido en función de características comunes a ellos y también una clase, un tipo. Por eso se predica, por ejemplo, de las obras literarias, cuando decimos, ¿no?, ensayos, los géneros, ensayos, novelas, etc. O se habla también a veces de género de vida pernicioso. Y especialmente en gramática, género significa la propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres por la cual se califican en masculinos, femeninos y en algunas lenguas también en neutros. En consecuencia, en nuestra lengua, las palabras tienen género y no sexo, mientras que los seres vivos tienen sexo y no género. Lo que no existe en español es la sinonimia entre la palabra género y sexo. Si en las últimas ediciones del diccionario de la Real Academia Española, al menos las que están online, se ha añadido esta acepción, es por razones exclusivamente políticas, pero sin sustento en la historia de nuestra lengua, que tiene un milenio ya de andamiento. En cambio, en otras lenguas como el inglés sí se usa género, gender en ese caso, en el sentido de sexo, porque este término sexo, sex, no solo refiere la condición biológica masculina o femenina, sino en esa lengua con mucha frecuencia designa también la actividad sexual, el acto sexual. Por eso es que se recurre a la expresión gender, género, como una manera de evitar que se sobreentienda sexo como acto sexual. Pero esto en español es equívoco y deliberadamente equívoco. ¿En qué sentido? En cuanto le permite a esta ideología, que es la que ha introducido esta variante, le permite afirmar que el sexo es solamente la condición orgánica ligada a la conformación genética, gonádica, genital y de los caracteres secundarios, por la cual cada persona es macho o hembra. Pero además de eso, ¿no?, cada persona tendría un género que ya es el rol sexual que cada uno decide representar en la sociedad. A diferencia del sexo, no es binario, macho o hembra, sino extraordinariamente múltiple, tanto cuanto nuestra imaginación lo permita. Lo primero, para esta ideología, el sexo carecería en definitiva de importancia social o cultural. Lo segundo, en cambio, el género es lo único realmente importante y constitutivo de la persona. Lo anterior, el sexo, no es constitutivo. Una de las principales ideólogas de esta teoría, Shulamit Firestone, afirma con toda claridad: las diferencias genitales entre los seres humanos deberían pasar a ser culturalmente neutras. Por eso la Conferencia Episcopal Española, en un documento muy importante del año 2012, titulado La verdad del amor, afirma lo siguiente: el núcleo central de esta ideología es el dogma pseudocientífico, y destaco la calificación de dogma, en primer lugar, es decir, que se impone como algo de fe, y prácticamente entra en el terreno de lo religioso, y de pseudocientífico, que subraya que no tiene fundamento en la ciencia. Retomo entonces, el núcleo central de esta ideología es el dogma pseudocientífico según el cual el ser humano nace sexualmente neutro. Hay, sostienen los ideólogos, una absoluta separación entre sexo y género. El género no tendría ninguna base biológica, sería una mera construcción cultural.
Judith Butler, que ha sido la más importante portaestandarte de esta corriente, escribía en su libro El género en disputa, publicado por Paidós en el año 2007, y que fue durante mucho tiempo el libro de texto de los programas de estudios femeninos de prestigiosas universidades norteamericanas, escribía lo siguiente: el género se construye culturalmente. Por esa razón, el género no es el resultado causal del sexo, ni tampoco es tan aparentemente rígido como el sexo. Así, el género mismo pasa a ser un artificio ambiguo, con el resultado de que hombre y masculino pueden significar tanto un cuerpo de mujer como uno de hombre, y mujer y femenino tanto uno de hombre como uno de mujer. Hasta aquí Butler. Por tanto, un individuo con características genético-gonádico-genitales de mujer, es decir, cromosomas XX, ovarios y vagina, podría asumir el rol de mujer heterosexual, es decir, atraída sexual y afectivamente por varones, o también de mujer lesbiana, es decir, atraída por mujeres, o bien de mujer bisexual, atraída tanto por varones como por mujeres, y otro tanto se diga del individuo con características genético-gonádico-genitales de varones, es decir, cromosomas XY, testículos, pene, etc. ¿Cuándo y cómo comenzó este uso? Algunos atribuyen la introducción de la categoría de género como opuesta a sexo a John Money, sexólogo de la Universidad Johns Hopkins, pionero en las prácticas de reorientación sexual por medios quirúrgico-hormonales y posteriormente reeducación psicológica. Este se hizo famoso por la tragedia que él le causó, entre otros, a su más conocida víctima, David Reimer, a quien operó de bebé convirtiéndolo en Brenda, es decir, en una niña, el cual, al conocer en su adolescencia lo que le habían hecho, quiso recuperar su identidad masculina original y terminó a la postre volviéndose loco y suicidándose después de un tremendo calvario, como se había suicidado su hermano gemelo, también a raíz de todos los conflictos que originó esto. Otros apuntan en cambio al psiquiatra Robert Stoller, quien de hecho fue el primero en usar esta oposición sexo-género de modo oficial en el 23º Congreso Psicoanalítico Internacional de Estocolmo. Estamos hablando del año 1963. La teoría él después la expuso en la obra más conocida que tiene, que se llama Sexo y Género, en el año 1968, ¿no? A estos hay que asociar el nombre también del zoólogo Alfred Kinsey, artífice de la más radical y del más funesto cambio en la comprensión norteamericana primero y mundial después de la sexualidad. Pero la historia de esta corriente no puede simplificarse con un par de nombres, pues en ella intervienen y se van mezclando personajes, escuelas, movimientos políticos, acontecimientos históricos diversos. Yo creo que las líneas fundadoras de esta ideología hay que buscarlas en dos cauces principales que a menudo se han ido influenciando mutuamente a lo largo de la historia. Por un lado, los movimientos y pensadores que han exaltado el individualismo, la libertad entendida como valor absoluto e irrestricto, el relativismo moral, el hedonismo. Y por otro, las corrientes marxistas disidentes del marxismo ortodoxo, que han venido penetrando el pensamiento occidental a través de una decidida y sistemática revolución cultural. Me refiero al marxismo justamente llamado cultural, que ha representado la más efectiva infiltración de la cultura occidental del siglo XX, gracias singularmente a la estrategia ideada en Italia por Antonio Gramsci, y a la tenacidad y capacidad de penetración de la llamada Escuela de Frankfurt, que comienza su acción en la ciudad que lleva este nombre, en la Alemania, en los años 30, pero se desarrolla casi toda su acción en y desde los Estados Unidos, a donde emigra antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir que mucho de esto hizo luego su acto de presentación en la década del 60, en particular en el fenómeno histórico del Mayo francés o Mayo del 68, donde confluyeron todas estas riadas, asolando la campiña occidental y dejándola devastada por más de medio siglo.
Esto representa un panorama tan amplio y salpicado de personajes que a la hora de reconstruir la travesía de esta aventura ideológica no encontramos dos autores que traten el tema de la misma manera. Yo voy a tratar de mostrar al menos lo que considero que son los hitos esenciales. Sin lugar a dudas, uno de los personajes que destacan por la influencia ejercida ha sido Simone de Beauvoir, sobre todo con su obra El segundo sexo, publicada en el año 1949, o sea, en la posguerra o iniciándose la posguerra. A ella pertenece, a esta mujer y a esta obra en concreto, la famosa frase que es casi como una suerte de eslogan del movimiento feminista radical y de la ideología de la que estamos hablando, y que dice: no se nace mujer, se llega a serlo. Además de Simone de Beauvoir, entre las escritoras y filósofas que más suenan dentro de la ideología de género podríamos ayuntar la ya citada Firestone, Kate Millett con su obra Política Sexual del año 1970, Sila Eisenstein, Monique Wittig con varias obras, El cuerpo lesbiano de 1973, El pensamiento heterosexual 1992, Germaine Greer con su obra La mujer eunuco 1970 y sobre todo Judith Butler, muy en boga en los años 90 y todavía con mucha repercusión, quien proclamaba: ser hombre o mujer no es algo que somos, sino algo que hacemos. Y también en una entrevista decía: no hay una sola identidad ni se pertenece a una u otra comunidad, lesbiana, mujer, judía, americana, ciudadana, filósofa. Yo viajo de una a la otra, ¿no? Butler expresa en su obra Cuerpos que importan, sobre los límites materiales del sexo, ese es el título, lo siguiente: tanto el sexo como el género están enteramente determinados por la cultura, carecen de toda naturaleza natural, o sea, de base, de fundamento, y por tanto son alterables, transitorios y susceptibles de ser subvertidos. La lista de nombres podría continuarse hasta el cansancio. El sexo y el género en la ideología de género. Para esta ideología, por tanto, el sexo existe, no es que lo niegan, pero carece para ellos de importancia. Es algo irrelevante. Es un mero incidente material con el que se viene físicamente al mundo, como también venimos con un color de piel, color de ojos, con un determinado tipo de pelo, etc. Porque ninguno de los ideólogos de género niega entonces que cada persona nazca con una determinación genética. Eso no se puede negar, es una evidencia material. Uno nace con cromosomas XX o XY, salvo anomalías patológicas muy excepcionales. Uno nace con ovarios o con testículos, nace con conducto de Wolff, en el caso del varón, o con conducto de Müller, en el caso de la mujer, con una naturaleza hormonal sexual cíclica, como en la mujer, o no cíclica, como en el varón, ¿no? Pero sostienen, esto no tiene más gravitación que el nacer con la piel oscura, blanca, amarilla, cobriza, con ojos almendrados o redondos, con enanismo, con gordura, con delgadez. O sea, son meros accidentes que no hacen a lo esencial de la persona. En cambio, lo que será concluyente para cada persona constitutivo es su género, esto es, el rol o actuación que cada uno quiera tener luego en la vida. A diferencia de lo dado al nacer, y aquí metemos todo al mismo nivel, flacura, gordura, color de ojos, pelo enrulado lacio, cromosomas XXXY, ovarios, testículos, etc. Todo esto, a diferencia de todo esto que es lo dado, el género es una construcción social. Y aquí es donde se ponen de manifiesto los dos afluentes ideológicos que mencioné antes, marxismo y relativismo hedonista. Ante todo, el afluente marxista, ¿en qué sentido contribuye esta teoría? Este sale al ruedo para denunciar que hasta ahora esa construcción social que es el género o rol que uno desempeña en la sociedad, la imponía la sociedad patriarcal y machista a través de su organización de poder propia, que es la familia. Es decir, en definitiva, le imponía la familia.
Y esta entonces ha venido usurpando la función de asignar o construir el rol de género para cada individuo, que ellos van a reivindicar que lo tiene que hacer no la sociedad, no la familia, no otros, sino la misma persona cuando se le dé la gana. Y la familia y la sociedad tradicional hacía, hasta el momento, ¿no?, en que irrumpe la ideología de género, hacía esta asignación, o sea, designando a destinándolo a ser varón, a esta destinándolo a ser mujer, en base precisamente a los caracteres sexuales genitales con que se nace, que ellos dicen que no tiene ninguna relevancia, ¿no? Al que venía al mundo con órganos sexuales masculinos, le asignaba el rol de varón y heterosexual, se sobreentiende, ¿no? Es decir, destinado a complementarse sexualmente con una mujer. A quien venía en cambio con órganos sexuales femeninos, el de mujer heterosexual, o sea, destinada a complementarse, si algún día quiere hacerlo, con un varón. Estos dos eran los únicos estereotipos. Hay que anotar esta palabrita, que es una de las palabras talismanes de esta ideología, ¿no? Uno de los dos únicos, o sea, son los dos únicos estereotipos que admitía este grupo de poder que es la familia tradicional. De estos dos estereotipos, varón heterosexual, mujer heterosexual, no era posible salirse sin padecer marginación y persecución social. Lo que no explica ciertamente la ideología de género es que, ¿no?, si esto no tiene ningún fundamento natural, ¿por qué todas las sociedades de las que tenemos noticias en la historia, sean estas evolucionadas o no, sean primitivas o ocultas, hayan estado intercomunicadas entre sí o aisladas socialmente durante siglos, siempre han hecho lo mismo, ¿no? Siempre han hecho lo mismo, hasta que aparecieron los redentores ideólogos de género. De aquí entonces que el componente marxista cultural haga que la ideología de género predique la lucha de clases, no ya como lo hacía el marxismo clásico, enfrentando al proletariado contra la burguesía, lucha por razones económicas, sino entre las clases germinales, es decir, enfrentando a la mujer contra el varón, ¿no? Y es la mujer contra el varón, porque hasta ahora justamente lo que ellos llaman la sociedad patriarcal y machista es una sociedad principalmente dominada por el varón. Por eso justamente la rebelión tiene que venir de parte del feminismo, de la mujer. Ella es la que hace este cambio cultural principalmente. Y los varones que se asocian a las mujeres en esa misma lucha, ¿no? En este nuevo marxismo, que por eso es llamado nueva izquierda por algunos autores, el polo opresor entonces corresponde al varón, el oprimido a la mujer. El objetivo que se propone la ideología de género en esta faceta marxista es, ¿qué cosa? La destrucción del autoritarismo patriarcal y machista, y para esto es necesario abolir la organización de poder por la cual éste se impone a la sociedad, que es la familia en su sentido tradicional, y sus principales después sostenes sociales occidentales, que son, por un lado, la cultura y el derecho grecorromano y la religión judeocristiana. Esto, por eso es que se entiende que la destrucción del derecho, ¿no?, del derecho natural, por un lado, la destrucción de la religión, sobre todo cristiana, por otro, son lo que le permitirá entonces quitarle la base a la familia tradicional, que será el objetivo que después se tratará de demoler. O bien lo van haciendo todo junto, pero ese sería el orden lógico. Esto explica por qué la ideología de género surge del feminismo marxista o radical. El universo de lo que hoy se llama feminismo es un conjunto realmente confuso y complejo. Laura Marcos, en un artículo titulado Tipos de feminismo, reseña nada menos que 13 tipos diversos que van desde el feminismo radical al transfeminismo, pasando por el feminismo socialista, el ecofeminismo, el ciberfeminismo, el feminismo disidente, etc. Pero de estos, el que está detrás de la ideología de género principalmente es el llamado feminismo radical o marxista, que nace de la radicalización del feminismo, que es anterior como movimiento, es decir, de la marxistización de los movimientos feministas de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX. Esto tiene lugar con los movimientos contestatarios principalmente de los años 60, 70 del siglo XX.
cuando algunas activistas de izquierda como Jo Freeman y la que ya mencioné, Shulamit Firestone, basándose en el pensamiento de Marx, de Jean-Paul Sartre, de Herbert Marcuse, de Frantz Fanon y de otros, comienzan a describir la relación entre los sexos, varones y mujeres, en clave política y de lucha de poder. Es decir, aplicando la interpretación de la lucha de clases del marxismo clásico, ahora la relación entre varones y mujeres. Por lo tanto, al interior o en el interior de la misma familia y del matrimonio. En 1995, una autora, Christina Hoff Sommers, bautizó este movimiento como feminismo de género, expresión que Sommers usaba en sentido negativo, como crítica, como lo indica precisamente el título de su principal obra, ¿Quién robó el feminismo?, de cómo las mujeres traicionaron a las mujeres. Este feminismo comienza a solicitar entonces, a partir de ese momento, la condenación de lo que llaman, ya dije, es una de las palabras talismanes, los estereotipos sexistas, es decir, la división simplemente entre varón y mujer. El matrimonio, la abolición de las leyes de propiedad, sobre todo de propiedad sexual, ¿no?, reivindicándola exclusivamente para la mujer. Y empieza a manifestarse a favor de la información anticonceptiva y del aborto como formas de control de sus propios cuerpos por parte de las mujeres. Estoy citando a una autora feminista que resume el itinerario de este movimiento. Esta misma autora dice que el feminismo radical se diferencia del feminismo liberal reformista, el que nace, entonces, sobre todo a principios del siglo XX, que se limitaba a pedir la integración de las mujeres en el mundo capitalista del trabajo, asalariado y de la cultura, es decir, de poder recibir un sueldo y después de votar y de que tener plazas en universidades, etc. Y también se distingue de la izquierda patriarcal, como la llama al movimiento marxista clásico, que no reconocía la legitimidad de las reivindicaciones de las mujeres y cerraba los ojos ante el poder masculino y legítimo existente dentro de los mismos movimientos revolucionarios, porque hay que reconocerlo, los movimientos revolucionarios clásicos llevan prácticamente todos figuras masculinas. Stalin, antes del Lenin, Mao, etc., ¿no? El movimiento feminista entonces radical se separa tanto de la izquierda tradicional, por su atención a las relaciones de poder, ahora ya no originadas por la explotación económica, o sea, es distinto del feminismo liberal, por un lado, que lo precedió, y del marxismo tradicional, centrado más en una lucha meramente social económica. Por eso es que se inscribe en lo que se llama la New Left, la nueva izquierda o izquierda cultural, marxismo cultural, que será principalmente el que va a predicar la escuela de Frankfurt, y al mismo tiempo que comienza la escuela de Frankfurt, Antonio Gramsci en Italia, ¿no? Y en particular de la escuela de Frankfurt tomará el pensamiento revolucionario de Herbert Marcuse, aquel pensador a quien vitoreaban los jóvenes universitarios en las calles de París en la revolución del 68, la revolución cultural del 68, cuando proclamaban como consigna lo que decían ellos las 3 M, Marx, Mao, Marcuse. Es esta corriente de pensamiento, y dentro de ella singularmente este autor Marcuse, quienes llevan la revolución marxista, primero, del campo económico al cultural. Segundo, dentro del cultural al interior de la familia tradicional, mujer contra hombre, contra varón. Tercero, y luego al interior del mismo hombre, proclamando, como hace Marcuse en sus obras, la rebelión de lo instintivo, lo animal, lo sexual, lo violento, contra las normas de la razón. Esto es lo que se ha llamado la revolución in interiore hominis, la revolución llevada a lo más íntimo del hombre. Precisamente la ideología de género es la expresión o el instrumento, si se quiere, más perfecto de esta subversión interior del hombre, en la que éste se insubordina contra su propia naturaleza
Así como en una sociedad un grupo armado se rebela contra una autoridad constituida, en el interior, en el individuo, a través de la ideología de género, la persona se rebela contra la autoridad de su razón, que le muestra la evidencia de lo que él es por naturaleza. No acepta por eso lo que él es en su dimensión biológica y genética. Se rebela contra su cuerpo, contra su sexualidad biológica, contra su realidad entonces marcada en los mismos cromosomas. Y a la postre termina rebelándose contra la sociedad, a la que acusa de haberle impuesto en el pasado lo que esta ideología llama roles de género, es decir, obligándolo y educándolo como varón o como hembra, según sea su sexo biológico, ¿no? Y esto a través del vestido que se le asigna, la educación que se le da, los hábitos que se le hace generar, los gestos que se le enseñan, los modos, las costumbres, etc. Eso es la forma en que le asignaba la sociedad, según dice la ideología de género, a cada uno lo que tiene que hacer en la sociedad. De este modo, entonces, la ideología de género produce la pulverización más radical de toda la sociedad política. La polis en el sentido de ciudad, de sociedad, porque el individuo queda aislado de la sociedad, con la cual ya no guarda ningún vínculo, porque es alguien que me agrede, que me busca imponer algo que tengo que decidirlo exclusivamente yo. Ya no es más un zoon politikon, como lo definía la tradición de la filosofía griega, un animal político, animal social, ordenado por naturaleza al bien común de la polis. Pero, y aquí se ve la pata de cabra del diablo, la sociedad, en particular la familia, la sociedad familiar, al haber sido rechazada por el individuo, tampoco puede salvarlo a él de la autoaniquilación que supone el proyectarse o plantear su identidad personal en flagrante contradicción con su propio ser, con todas las consecuencias que esto trae. La ideología de género, entonces, es decir, el marxismo cultural vestido de ideología de género, ha convencido al individuo de autodestruirse, pero previamente lo ha aislado de la familia y de la sociedad para que éstas no puedan ayudarlo de ningún modo ni frenar este proceso de autodestrucción. Así se entiende muy bien por qué hay hoy en día tanto empeño en considerar un delito el intentar ayudar al homosexual, por ejemplo, que pide una terapia reparativa, y calificar esto de ejercicio ilegal de la psicología o de la psiquiatría o de la terapia. Porque el individuo no debe pedir ayuda a la sociedad para solucionar sus problemas de identidad, ya que estos no son problemas, según esta ideología, sino que lo que debería hacer en todo caso es dejarlo librado a esta locura que se agudizará hasta las últimas consecuencias. Esto, a su vez, termina por destruir la misma sociedad, compuesta en un futuro por personas que viven en burbujas psíquicamente patologizadas. Así, el marxismo cultural, a través del feminismo radical y después su instrumento, la ideología de género, ha logrado infiltrar en el cuerpo de la sociedad que pretendía subvertir el más poderoso agente infeccioso imaginable, capaz de reproducirse indefinidamente y vivir parasitariamente hasta la total destrucción del organismo que parasita. Es un auténtico virus ideológico de acción social. A ningún anarquista ni terrorista político-militar le ha salido jamás las cosas tan perfectamente. De aquí que la primera tarea que se autoimpone la ideología de género sea, según rezan sus propios principios, la de deconstruir los roles o géneros estereotipados por la cultura patriarcal o machista, es decir, los roles de varón heterosexual, mujer heterosexual, que ya dije que eran los únicos que asignaba en el pasado. En efecto, para imponer una nueva concepción del ser humano basada en el delicuescente concepto de género, es necesario que la gente deje de pensar en el sexo, la familia, el varón, la mujer, el matrimonio, la sociedad, etc., como lo hacía hasta ahora. Esto se logra deconstruyendo esos conceptos. En términos precisos, deconstruir es la tarea de denunciar, es decir, atacar las ideas y el lenguaje hegemónico, es decir, aceptados universalmente como naturales, con el fin de persuadir a la gente a que crea
que sus percepciones de la realidad no son más que construcciones sociales, o sea, meras opiniones, meras maneras de hablar, con tanto valor como pueden ser otras o las contrarias, ¿no? Para el filósofo Jacques Derrida, que es el referente filosófico de esta tan mentada deconstrucción, esta técnica apunta a mostrar que no existe fijeza ni verdad absoluta. O sea, todo puede cambiar, ¿no? Incluso puede transformarse en su contrario, ¿no? Por eso cuando se usa el término deconstruir en el sentido de desmontar, desarmar, reemplazar, subvertir el orden, aunque estas no sean traducciones exactas, describen el trabajo que los teóricos de la ideología de género realizan sobre los conceptos claves de nuestra cultura. La ideología de género se empeña entonces en la tarea de deconstruir los conceptos sobre los que se basa nuestra sociedad para diluir y disolver toda diferencia, toda jerarquía que haya establecido hasta ahora, no solo el lenguaje vulgar, sino incluso el científico, el literario y el filosófico, ¿no? Por eso hoy en día, no sé, el término familia puede significar cualquier cosa. Familia, o sea, la unión entre un hombre y una mujer, casados o no casados, entre un hombre y un hombre, entre dos hombres, entre triángulos amorosos, con hijos, sin hijos, con hijos comprados en vientres de alquiler, de cualquier manera. O personas solas, con un hijo o sin un hijo. O incluso hoy en día, la unión entre un hombre y un animal, como algunos lo postulan, o entre un adulto y un niño. Todo. Cuando familia, y esto valga de ejemplo para cualquier otra cosa, cuando familia quiere decir esto o cualquier cosa e incluso su contraria, no quiere decir nada, ¿no? Si yo digo vaso, y vaso puede significar el recipiente donde se pone un líquido, o puede significar cualquier otra cosa, cuando yo le pida a alguien que me pase un vaso no va a saber qué me tiene que pasar. Cuando yo entonces diga que voy a formar una familia, y eso puede significar que voy a vivir solo, que voy a tener un hijo, que no lo voy a tener, que me voy a juntar con un perro, que voy a tener de compañía sexual un varón o una mujer, o dos, o tres, o lo que sea, evidentemente nadie entiende qué es lo que estoy diciendo cuando digo que voy a formar una familia, ¿no? Esa es la tarea entonces de deconstruir, de modo tal de que el lenguaje ya pasa a no significar nada, ¿no? Tras esto no hay solo motivaciones filosóficas, sino también y a veces principalmente políticas, como señala la misma Judith Butler en su obra El género en disputa, resumiendo a su vez el pensamiento de Monique Wittig. Dice, el reto político consiste en adueñarse del lenguaje como medio de representación y producción, tratarlo como un instrumento que reiteradamente construye el campo de los cuerpos y que debería utilizarse para deconstruir y reconstruir los cuerpos fuera de las categorías opresoras del sexo. Por eso dije al principio que hay que prestar mucha atención a la guerra del lenguaje, porque esta batalla es principalmente semántica. La principal plaza fuerte que se disputa en esta lucha es el lenguaje, entonces, precisamente aquello que nos cambian todos los días en la propia cara. Todos estos ideólogos marxistas, como se diría en lenguaje precisamente ideológico de género. Y esto no es broma, es una increíble tragedia en la que está en juego la civilización misma. Somers acusa principalmente a la filósofa feminista Kate Millett con su obra Política Sexual, Sexual Politics, publicada en 1969, de haber sido ella clave en dirigir el feminismo en esta nueva dirección, enseñando que la política es esencialmente sexual y que incluso las autodenominadas democracias son hegemonías machistas. Ya dije que el marxismo clásico describe la historia estructurada en antagonismos irreconciliables entre clases opresoras y clases oprimidas en constante lucha, y que es el feminismo radical el que, embarcado en el marxismo cultural de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt, entre otros, quienes llevan entonces esto al terreno
de la cultura y de la familia. Sin embargo, no hay que exagerar las cosas, porque ya en los escritos de Marx y sobre todo de Engels se señalaba como el primer y más básico antagonismo dialéctico el que se da entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio monógamo. Por eso, ya ellos atacaron frontalmente la familia, imponiendo el divorcio, el amor libre, la educación infantil como tarea exclusiva del Estado, etc. Pero a pesar de esto, las feministas de género acusan a los marxistas clásicos de haberse enfocado excesivamente en la eliminación de la propiedad privada, mientras que según ellas corresponde atacar primera y directamente la familia, verdadera causa de todas las clases. Y esto se logra, dicen, eliminando la diferencia de sexos. Por eso, la ya citada varias veces Shulamit Firestone afirmaba, en una de sus obras que se llama La dialéctica del sexo, afirmaba que asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, las mujeres, se alce en revolución y se apodere del control de la reproducción. Se restaure a la mujer la propiedad sobre su propio cuerpo, como también el control femenino de la fertilidad humana, incluyendo tanto las nuevas tecnologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de niños. Y así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre clases económicas, la meta definitiva de la revolución feminista debe ser igualmente, a diferencia del primer movimiento feminista, no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la misma distinción de sexos. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importarían culturalmente. Hasta aquí el largo texto de Firestone. La revolución, pues, para estas ideólogas comienza en la familia, y su agente principal es la mujer, la cual debe empoderarse, palabra de moda, adueñándose de su fertilidad, es decir, negándose a ser fértil, a ser madres, e incluso, para ellos sería lo ideal, negándose incluso al mismo intercambio sexual con el varón. La solución ideal para el feminismo de género es el lesbianismo. Por eso prácticamente todas las ideólogas de género son de hecho lesbianas, por lo menos las más famosas que he estado nombrando hasta el momento. El otro afluente, hemos hablado hasta el momento entonces del afluente marxista, el otro afluente de la ideología de género es la concepción relativista, individualista, libertaria del hombre, es decir, el hedonismo como estilo de vida y pensamiento. Este relativismo hedonista niega, por un lado, la metafísica del ser. No hay naturaleza ni esencia, de ahí relativismo, todo es relativo, todo puede cambiar, ¿no? Y por otro lado, sostiene que cada uno tiene el derecho de determinar de qué manera construirá su propio género, según se vea o según se sienta o según quiera experimentar. Y esto sin ninguna necesidad de que tal decisión sea después definitiva, porque se puede fluctuar, como decía la Butler, navegar de una construcción a otra, pasar de ser bisexual a ser homosexual, a ser heterosexual, etcétera, ¿no? Estas ideas se van a encarnar sobre todo en la revolución sexual que impregna toda la segunda mitad del siglo XX. Debemos dejar bien claro que es esencial a la ideología de género y a cuanto está detrás de ella la negación de todo lo universal, lo que se identifica con el ser, con la verdad, con la unidad, con la bondad como realidades objetivas y absolutas. Esto lleva necesariamente a la negación de la naturaleza y en particular de la naturaleza humana. De ahí el título de esta conferencia, una antropología sin naturaleza. Shulamit Firestone escribe: lo natural no es necesariamente un valor humano. La humanidad ha comenzado a sobrepasar a la naturaleza. Ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexo sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. El concepto, entonces, hasta aquí lo de Firestone, el concepto de naturaleza para el feminismo de género debe desaparecer.
Esta revolución sexual que se ha apoderado de la sociedad mundial durante los últimos 50 años y seguirá, vaya a saber cuántas décadas más, tiene muchos adalides e hitos, entre los que descuellan el psicoanalista Wilhelm Reich y más que nada el zoólogo Alfred Kinsey, con dos influyentes obras. Una de 1948, El comportamiento sexual en el hombre, y otra de 1953, El comportamiento sexual en la mujer, las cuales se conocen en bloque como el famoso Informe Kinsey. Los planteos de Kinsey desencadenaron, primero en la sociedad norteamericana y luego en el mundo entero, una ola de promiscuidad sexual, de promoción de la pornografía y de cultura gay que nosotros hasta ahora seguimos recibiendo, ¿no? Todos los interesados, de hecho, en promover la industria del sexo y de los medios de control artificial de natalidad se preocuparon por difundir ampliamente las tesis de Kinsey y de hacer elaborar una legislación acorde a sus contenidos, e incluso hasta de cambiar hasta los manuales de psiquiatría, como ocurrió de hecho con el famoso DSM, el manual de clasificación de las enfermedades psicológicas, donde algunas enfermedades que aparecían ahí y que hacían referencia justamente como patológicos ciertos comportamientos sexuales fueron sacados, ¿no? En particular, las ideas de Kinsey fueron promovidas por la IPPF, la famosa Internacional del Aborto y la Anticoncepción, y por el Consejo para la Información y Educación Sexual de los Estados Unidos, el CIECUS por sus siglas en inglés, influyente organización que aboga por la temprana educación sexual gráfica de los niños, ¿no? La enseñanza de expresiones no conyugales a los adolescentes, es decir, juego sexual incluyendo el orgasmo, sin relaciones sexuales normales. Todo esto son palabras suyas, ¿no? Tengamos en cuenta que el CIECUS fue fundado con la ayuda de Wardell Pomeroy, que es el coautor del informe Kinsey. En 1994, este ente intervino en la elaboración de los programas de educación norteamericanos. De este modo, la sociedad norteamericana y gran parte del mundo viene pagando desde mediados del siglo pasado las irremediables consecuencias de los principios desatinados y corrompidos que logró inyectar en la educación, en la psiquiatría, en la psicología, en la sociología, y en la legislación y en la política, Alfred Kinsey, un obsesivo sexual que murió víctima de sus propios excesos masoquistas. Estas dos corrientes, entonces, marxismo por un lado, relativismo hedonista por otro, han confluido en la elaboración de esta ideología que preconiza la autoconstrucción del género. Esto es lo que quiere decir uno de sus famosos eslóganes: el género no se impone, sino que se elige. La elección se realiza sobre lo que algunos llaman roles o también nuevas subjetividades sexuales. Expresión que usa, por ejemplo, la página del CONICET, órgano del Estado argentino encargado de la promoción de la ciencia y la técnica. Paul Preciado, que es un filósofo o filósofa transgénero, nació Beatriz Preciado, ¿no?, los describe como espacios plásticos, es decir, que pueden modelarse a gusto. Esta activa militante dice que tendemos a verlos como espacios naturales, dados de una vez para siempre, pero en realidad son construcciones sociales y políticas. En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación afirmaba ya en 2006, hace 3 lustros, en la Guía Básica sobre la Diversidad Sexual, escrita por los autores Delío, Sotelo, Santamaría y Recci, publicada luego nuevamente en 2016 por el Ministerio de Salud de la Nación, Dirección de SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, Buenos Aires, ¿no? En su página 7 lo siguiente decía: el elemento clave en la sexualidad no es el sexo biológico, sino las ideas que cada persona elabora sobre sí misma y sobre quienes la rodean, relacionadas con el deseo, el placer, entre otras muchas cosas.
Es decir, el elemento clave de la sexualidad es lo que yo me imagino ser o lo que yo deseo realizar o la manera en que deseo relacionarme con los demás. Más adelante, en las páginas 10 y 11, se dice que el género es construido por las personas de la misma manera que se construyen las ciudades. Y como sucede con las características de las ciudades, las características de los géneros masculino y femenino también cambian con el tiempo y no son en todos los lugares iguales. Y luego, en página 13, el sexo, el género y la sexualidad no son cuestiones dadas, ni mucho menos naturales, sino construcciones sociales y culturales, y en cada persona se presentan y expresan de una manera singular. Así, cada sociedad y cada cultura establecen una manera particular de vivir y expresar la sexualidad. Hasta aquí el texto. No se puede pedir ciertamente mayor claridad. Esto sí que es lo que llaman una confesión de parte. En cuanto a las opciones de género entre las que cada uno puede elegir y construir su propio rol, es de todos conocido que algunos mencionan 4, otros 5, algunos 6 y algunos descartan cualquier límite, ¿no? Y la lista es infinita, ¿no? Por eso oímos hablar de personas heterosexuales masculinas, heterosexuales femeninas, homosexuales, lesbianas, queer, andróginas, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, neutros, pansexuales, asexuales, bisexuales, heteroflexibles, lesboflexibles, etc. Es bien conocido que Facebook da, o daba por lo menos, la posibilidad a sus usuarios de configurar su perfil eligiendo entre más de 50 géneros. Por eso Mauricio Fajoni, inspirándose en los conceptos de Zygmunt Bauman en su escrito La naturaleza fluida, llama a estas nuevas concepciones de naturaleza líquida. Y dice, estamos asistiendo a una licuefacción de la naturaleza humana en cuanto fundamento invariable y común de identidad, de titularidad de derechos, de criteriología ética, ¿no? Que sea algo líquido significa justamente eso, se va amoldando, como los líquidos que se amoldan a cada recipiente. De la misma manera estos conceptos van cambiando sistemáticamente. Y como no se pueden establecer límites, he dicho justamente, también están los que exigen ahora la legitimación de los autodenominados transespecíficos, es decir, personas que se sienten identificados con animales o atraídos por animales. Ya son famosos los que exigen ser reconocidos como perros, gatos, cabras, algunos incluso como caballos, y estos son noticias que semana a semana van apareciendo. Y cuando hablamos de estos animales no me refiero a una identificación metafórica, sino a una identificación psicológica, y quieren ser tratados como tales. No nos puede extrañar entonces que tampoco falten quienes piden, y cada vez con más insistencia, la legitimación de la pedofilia. De hecho, existe desde hace varias décadas ya una asociación norteamericana que lucha en este sentido, el NAMBLA, por las siglas en inglés que tiene. No olvidemos que mucho antes que ellos, la pedofilia fue defendida por filósofos que hoy en día son personajes intocables, como la mencionada Kate Millett, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, Sartre, Michel Foucault, etc. Y sin embargo, todo cuanto hemos dicho, incluso estas últimas aberraciones o locuras mencionadas, no son el final del camino. En la actualidad son muchos, entre los que se cuentan filósofos, científicos y políticos, aunque todo esto tenemos que ponerlo entre comillas, ¿no? O al menos entre paréntesis con un signo de pregunta, a ver qué se entiende por filósofo, científico, político, auténtico. Quien piensa así. Digo, son muchos los que aspiran y proponen lo que se denomina el postgénero. Entonces teníamos el género que era el postsexo, ahora tenemos el postgénero, la superación del mismo género. Ahora bien, superado el sexo por el género, ¿no? ¿Qué hay después del género? ¿No? ¿Cómo se supera el género?
lo que está o lo que se va denominando como superación del género es lo que algunos llaman lo posthumano o transhumano, o también teoría del cyborg, organismo cibernético, ¿no? No estoy hablando de ciencia ficción, ni de literatura, ni de cine futurista. Vale como prueba el hecho de que ya lo haya denunciado la Conferencia Episcopal Española hace casi una década, en 2012. Dice así: en esta misma línea se encuadra también la llamada teoría del cyborg, organismo cibernético híbrido de máquina y organismo, entre cuyos objetivos está como paso primero la emancipación del cuerpo, cambiar el orden significante de la corporalidad, es decir, eliminar la naturaleza. Se trata de ir a una sociedad sin sexos y sin géneros. Antes era sin sexo, pero con géneros. Ahora es sin sexos y sin géneros, en la que el ideal del nuevo ser humano estaría representado por una hibridización que rompiera la estructura dual hombre-mujer, masculino-femenino. Una sociedad, por tanto, sin reproducción sexual, estaría totalmente en manos de la ciencia, sin paternidad y sin maternidad. La sociedad así construida estaría confiada únicamente a la ciencia, la biomedicina, la biotecnología y la ingeniería genética. El origen y final del existir humano se debería solo a la acción de la ciencia y de la tecnología. Es un laboratorio el que me crea y un laboratorio mismo, o un hospital, el que determina el final de mi vida, ¿no? Las cuales permitirían lograr ese transhumanismo en el que quedaría superada su propia naturaleza, el posthumanismo. En un estudio dedicado al tema, porque realmente hay muchos estudios sobre esto, ya que es algo que se es propuesto como algo a lo que se está yendo, ¿no? González Melado y Martínez Guizarola, en un estudio, afirman: en cyborg, en la teoría del cyborg, ya se habrán diluido totalmente las diferencias entre masculinidad o feminidad, paternidad o maternidad. El cyborg proyecta la ideología de género hacia un futuro postgénero. Y añaden un poco más adelante: el transhumanismo quiere que el futuro sea posthumano. El mito del cyborg ha sido recogido por el movimiento transhumanista que quiere llevarlo a su realización práctica. El cyborg será una criatura hiperinteligente, fruto de la combinación de elementos orgánicos y cibernéticos, que pasará a ser un ciudadano más dentro de nuestra sociedad. El transhumanismo quiere llevar a la práctica lo que la ideología de género propone: la cooperación entre diversas áreas del conocimiento científico con un único objetivo: alterar y mejorar la naturaleza humana y prolongar su existencia para crear al posthumano. De este modo se cierra el círculo. Desde la tradicional diferencia varón-mujer se llega hasta la indiferencia sexual del posthumano, del cyborg, que no es varón, no es mujer, no es heterosexual, no es lesbiano, no es fluido, no es nada, ¿no? Es asexual. Se propone no solo la eliminación del sexo, sino también la cancelación del género. La propuesta de neutralidad sexual es en realidad una propuesta de desnaturalización sexual, que en el fondo es un proceso de desnaturalización humana y por tanto de deshumanización. Hasta aquí la cita de estos autores. No nos queda más que decir después de eso que simplemente Dios nos libre. En conclusión, con toda razón, esta teoría, ideología, ha sido calificada como aberrante y trastornada. Palabras del cardenal Robert Sarah. En ella, de hecho, enfrentamos la más radical negación de la verdad del ser del hombre. La negación a la vez blindada tras la impenetrable coraza de la ideología, que no permite argumentación en su contra, ni siquiera la cargada de evidencia filosófica o científica, porque al ideólogo las razones no le interesan, porque se ha divorciado de la verdad.
Toda ideología es tenaz, intransigente, fanática y teje incesantemente una red en la que ahoga todo lo que se le opone. Para esto cuenta con influencias políticas, gran pujanza económica, intereses descomunales, connivencias de todos los que carecen de principios morales, que son numerosísimos y ocupan en general los puestos más encumbrados de la política, la economía, los medios masivos de comunicación y también, en varios casos, de la jerarquía religiosa de las distintas religiones. El influjo ejercido por todos estos canales es tan fuerte y persistente que al cabo de un tiempo a las masas populares las invade un embrutecimiento tal que se vuelven incapaces de percibir el engaño. Incluso si uno les dijera que todo hombre carece de dedos mientras ellos escuchan esto al tiempo que se están chupando su propio pulgar, ¿no? Para evitar llegar a este estado de demencia sería necesaria la receta que propuso Gilbert K. Chesterton en un ensayo titulado Lectura y Locura. Él lo decía usando términos demasiado ingleses que nosotros no entenderíamos, pero si se me permite volcarlos en metáforas argentinas, sonaría más o menos así. En un estado ideal, todo hombre dedicado a cálculos abstrusos y divagaciones demasiado filosóficas o científicas debería estar obligado por decreto a conversar 45 minutos al día con un tambero o con una amasadora de empanadas. Y cada año se le debería tomar un examen, no de griego ni de historia medieval, sino sobre la cría del cerdo, el cultivo de los espárragos o el recorrido de los colectivos de Buenos Aires por sus calles. Con esto nos aseguraríamos de que continúe funcionándole la cogitativa y el sentido común. Y esto es así, porque en la teoría de género no se discuten cuestiones realmente filosóficas o científicas, lo que nos pondría en definitiva en el terreno de la lucha de las ideas o de los hechos de experiencia en caso de ser científico, lo que es algo normal e incluso apetecible. En realidad no es esto, sino que allí en la ideología de género se niega patológicamente lo que es evidente a los sentidos y se destruyen los mismos principios universales de la razón, con lo que nos metemos o en el cortijo de los locos o en el abismo de los blasfemos. Y esto nos lleva a recordar unos célebres versos del mismo Chesterton ya citado, que dicen así: hay un solo pecado, llamar gris a una hoja verde, se estremece el mismo sol con tal ultraje, hay un solo credo, que aunque vengan degollando, las manzanas nunca olvidan de crecer en los manzanos. En este momento histórico, también nosotros debemos estar dispuestos entonces a ser mártires por defender que las hojas verdes no son grises sino verdes, y que las manzanas solo crecen en los manzanos, o en nuestro tema, que los varones son varones, las mujeres son mujeres, aunque ellos se digan poliamorosos, fluidos, transexuales, o se sientan jirafa, pato mandarín o sanguijuela, porque todo esto es blasfemia, ya que no solo supone la abolición del hombre, sino la negación de Dios. Y ante esto, hasta el sol en el cielo se estremece y está dispuesto a caerse encima nuestro. Gracias por su paciencia y que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre, por su exposición. Vamos a tratar ahora de conectarnos con el Padre. Sí, ahí está el Padre. Buenas tardes, Padre. Un gusto poder ¿Qué tal? verlo. ¿Me escuchás bien? Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Listo. Hay algunas preguntas que han estado enviando sobre este tema y, bueno, quisiéramos ver si conectados al chat aparecen algunas más, pero por lo pronto tengo algunas. Sobre la conducta a tomar por los docentes ante la presión gubernamental de la imposición de esta ideología. Esa pregunta que
es evidente que se va a hacer no solamente por parte de los docentes, sino por parte de tantos otros. Justo la responde la Iglesia hoy. Hoy es el día del martirio, memoria del martirio de San Juan Bautista. Y el oficio de lectura justo del día de hoy, que es de San Beda el Venerable, dice así, ¿no? Que el texto creo que es conocido por muchos, ¿no? Pero dice así: si bien a San Juan Bautista lo condenaron a muerte por el hecho de no querer afirmar una falsedad, ¿no? De que la esposa que había tomado, la mujer que había tomado Herodes era su esposa cuando no lo era en realidad, era su cuñada. Y dice así: si bien su perseguidor no lo forzó a que negara a Cristo, sí trató de obligarlo a que callara la verdad. Ello es suficiente para afirmar que murió por Cristo. Evidentemente que eso tiene un ancho de banda, diríamos hoy, enorme, ¿no? O sea, pueden darse situaciones muy distintas. Esta es la situación extrema de un San Juan Bautista, pero el testimonio y hoy en día es, creo que es prácticamente la vocación que tenemos que se pone más de manifiesto. La vocación cristiana tiene muchas facetas. Una de ellas, la principal, esencial, es el hecho, digamos, de dar testimonio de la verdad. Y dar testimonio de la verdad muchas veces es esto, por ejemplo, no callar la verdad, hay que saber cómo decirla, saber cuándo decirla, saber ante quién decirla, porque evidentemente que la prudencia es una virtud y hay una prudencia incluso sobrenatural, ¿no? Pero hoy en día es el testimonio de la verdad. Y muchas veces, bueno, el docente lo que tendrá que hacer es todo lo que es compatible con la verdad, lo puede hacer. Y esto vale para todo, para el médico, para el político, para todo. Y lo que es incompatible, absolutamente incompatible con la verdad, no lo puede hacer, no lo puede hacer nadie. Después se podría bajar a infinitos casos concretos que se pueden dar, pero el principio es este y está muy bien dicho ahí, ¿no? Aunque no se le pidió que negara a Cristo. Y después me llamó mucho la atención esto. Cuando se rezan las laudes del día de hoy, las laudes se rezan 3 salmos y tiene como una introducción, se llama antífona, ¿no? 3 antífonas distintas. La primera habla en general, no me acuerdo bien cómo era, pero me llamó la atención que las dos y la 3, ¿no? De antífonas que introducen los salmos, las dos dicen que Herodes era muy amigo. Herodes lo escuchaba con gusto, tal cosa, bueno, decía el salmo. Y después en el otro salmo introducía, bueno, Herodes lo llamaba a menudo y le pedía consejo, como diciendo, esto puede venir de tu mejor amigo. Como, qué bárbaro, ¿no? Claro. no esperar que la cosa solamente venga de afuera, digamos, ¿no? O sea, el hacer callar la verdad, que es la manera de callar a Cristo hoy en día, se puede esperar de cualquier lado, no hay que asustarse, no hay que sorprenderse, y hay que tener claridad y mucha esperanza, ¿no? Porque la esperanza es virtud sobrenatural, esa no tiene nada que ver con la marcha de los acontecimientos mundanos o terrenos, ¿no? Una convergencia que se puede ver en esta ideología de género con la malicia que tiene y otras corrientes ateas, que uno puede decir que termina así en el transhumanismo, pero puede haber algún reacomodamiento del pensamiento anticristiano, como ha ocurrido en otras épocas de la historia, que tal vez surjan acontecimientos en la humanidad que puedan acelerar o no, como ahora estamos viviendo estas pandemias o movimientos de dominio mundial que se pueden valer de estas ideologías para el dominio de masas. A ver, ante todo hay que tener en cuenta de que el enfrentamiento entre el bien y el mal, la verdad y el error, se inicia con la primera rebelión contra Dios, por lo tanto los ángeles y después el pecado original. Y los principios puestos, ¿no? Ya sobre todo en el pecado original, donde nosotros tenemos
relatado por lo menos cómo es la psicología del tentador, por dónde apunta, por dónde va. Los principios que están ahí son principios que se van a dar siempre, ¿no? Y son en definitiva los principios que nosotros hoy en día seguimos llamando los principios propios del gnosticismo, ¿no? Es decir, un intento de alcanzar a Dios a través de los medios humanos, lo cual significa no alcanzar al Dios verdadero, sino creando un Dios dentro de lo natural, porque la única manera de alcanzar a Dios por medios humanos es que Dios quede circunscripto al humano. Por lo tanto, el hacer o identificar a Dios con la naturaleza o identificar al hombre, en definitiva, con Dios, ¿no? Ese es lo que ha sido el gnosticismo. Eso está presente en todos los movimientos de una manera o de otra. Que los movimientos estén unidos entre sí, no, eso me parece a mí que algunos sí, muchísimos no. Hay muchísimos pensadores que uno los puede, hoy en día, digamos, si uno los lee, los puede ver a todos ellos con una cierta interacción, una cierta unidad, pero ellos ni siquiera se conocieron ni se leyeron. Lo que pasa es eso, vuelvo a insistir, lo que pasa es que en definitiva todo se puede reducir, o sea, todos los errores vos los se reducen a principios. Los principios no son infinitos, los primeros principios es una cantidad mínima de principios de los cuales brota todo el orden del conocimiento y todo el orden de la verdad, ¿no? El orden de la realidad, el orden del conocimiento de la realidad. Y los falsos principios también se reducen justamente a pocos porque es la negación de esto. Hoy en día lo que nosotros vemos en la ideología de género es la negación del principio de contradicción, ¿no? Las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto. Entonces, es la negación, digamos, por eso es el absurdo, la negación de la realidad, la negación incluso de la capacidad de una afirmación. Entonces, en ese sentido vamos a encontrar tantas similitudes entre movimientos a veces muy distintos que la tentación también a veces es unir de más. Puede ser que alguna vez unamos de menos, porque puede estar más relacionado a lo que nosotros pensamos y eso no se sabe, no se conoce. Pero digo, no necesariamente siempre es así. Ir más allá, hay que tener un conocimiento enorme para poder decir con argumento, con testimonio, esto es así. Pero digo, tampoco nos sorprenda que las cosas se den y que tengan una cierta coherencia, el mal tenga una cierta coherencia, porque es que el principio que lo anima, o los principios que lo animan, son principios más o menos coherentes. Y además, principalmente en el orden filosófico, el principio que se ha venido desarrollando en la filosofía y que una vez aceptado, ha estado siempre presente, aunque bajo formas incluso tan distintas que han sido incluso contradictorias, como por ejemplo los discípulos de Hegel, que van a negar, aceptando lo esencial, lo fundamental de Hegel, van a exponer lo contrario, ¿no? El principio idealista de Hegel se va a convertir en un absoluto materialista en Marx, ¿no? Pero si el principio sigue siendo el mismo, que es el principio de inmanencia, es hacer razón, que además, como digo, es en definitiva uno podría rastrearlo incluso en el diálogo de la serpiente con Eva en el paraíso, ¿no? Preguntan también si, bueno, relativo a la vida, las costumbres o la vida privada de feministas, ¿cómo habrán terminado como Firestone o Millet? ¿Qué puede conocer en respecto de ellas? De Firestone leí hace tiempo, ¿no? Y ahora no me lo acuerdo, sinceramente. De ellas sí leí. De las otras, algunas están vivas y muy vivas todavía, ¿no? De Millet no lo sé. Firestone sí murió. Pero no, la mayor, no podría decirlo. Igualmente hay que tener en cuenta de que no siempre la vida exterior de una persona va a marcar lo que es la perversión del pensamiento opuesto, ¿no? No necesariamente. Uno supondría una persona que ha vivido así tiene que tener, no sé, esto que pone acá, dentro de su interior, de su corazón, tiene que ser todo producir una situación de angustia, ¿no? De esa razón. Pero bueno, a mí no me consta simplemente por el hecho de no tengo argumento y especular sobre eso no sería serio. Pregunta también
supongo que es cómo manejarse en el trato habitual con las personas transexuales, porque habla cómo hacer para no discriminar. Pienso que puede ser respecto de lesbianas o transexuales o homosexuales. Me imagino que preguntan sobre el trato como cristiano respecto de eso. Bueno, la regla de la caridad, es regla universal. Es así. Eso está en Santo Tomás y aparte, digamos, es casi una verdad de perogrullo teológico, ¿no? Pero Santo Tomás explícitamente dice, la exclusión de una sola persona del ámbito de la caridad, de que uno excluya a tal persona, esta no la quiero, me refiero por Dios, ¿no? O sea, por caridad, destruye toda la caridad. La caridad es indivisible. O sea, yo no puedo excluir a nadie, se destruye toda. O está toda junta o está toda destruida, ¿no? Por lo tanto, la caridad no excluye a nadie, ¿no? Y de las personas de todas esas, digamos, por decirlo así, categorías, un poco fea la palabra, ¿no? Porque, digamos, detrás de cada uno de estos problemas hay una persona. Y las personas que, que deciden vivir la ideología de género, porque están las que lo predican, son dos cosas distintas. Algunas pueden hacer las dos cosas, yo creo que la mayoría se divide más bien entre el pequeño grupo que habla de esto y lo impone, y el mayoritario grupo, que sigue siendo una minoría, ¿no? Pero es, digamos, el mayoritario grupo de todas estas personas que piensan así, que son las que tienen alguna dificultad, ¿no? A ellos no les gustan que se llame eso problema, enfermedad, lo que sea. Bueno, no entro a discutir sobre el tema, ¿no? Pero son personas que sufren. Y los testimonios que yo he leído, personales, incluso de personas que defienden su posición, no que están, digamos, pidiendo ayuda, no, para nada, son siempre testimonios desgarradores. Afirmando, nos ha tocado a nosotros una vida miserable por esto, por aquello, como leía de una, nuestro promedio de vida son 45 años, a los 45 años ya nos morimos por esto, por las personas que tratamos, por el género de vida que llevamos, por esto, porque estamos expuestos a enfermedades, a contagio, punto. O sea, y todo esto evidentemente crea enormes conflictos. Por lo tanto, yo creo que hay que verlos así. Primero, se les debe la caridad implica el respeto por la dignidad de la persona, eso no se pierde jamás, ¿no? Y además hay que verlas como personas que sufren, aunque nos cuesta comprender su sufrimiento, y por lo tanto personas por las que hay que rezar, a las que hay que tratar de acuerdo a la verdad, pero tratar, digamos, de no hacerlo ofensivo eso. Porque, verdad, el problema más grande que tenemos nosotros es cómo tratar a alguien que yo sé que es una cosa que me pide que la trate como otra, ¿no? Bueno, evidentemente, no puedo mentir, no puedo hacer una falsedad de las cosas, pero puedo a veces buscar algún circunloquio de modo tal de no verme obligado a tratar ni de una manera ni de la otra y respetando para evitar males mayores. Bueno, es así, ¿no? Y sobre todo, bueno, rezar por esas personas. Hay que rezar muchísimo y cuando se las puede ayudar hay que ayudarlas. Otra cosa distinta es ya dar un paso adelante y pedirles cosas que no pueden hacer o permitirles cosas que no pueden hacer. Vos usaste una palabra ahí que es una palabra que hoy en día está completamente denigrada, pero es una palabra que es clave: discriminación. A ver, o sea, la palabra discriminación, eh, como la mayoría de las palabras, son términos análogos, ¿no? Por lo tanto, que admiten distintas acepciones. Hay una discriminación que es injusta, ¿no? Y hay una discriminación que es justa, porque discriminar significa discernir, dividir. Cuando una persona que está en contra de la discriminación va al supermercado, no agarra la primera latita, agarra la latita y mira la fecha de vencimiento. Y si no lo convence, agarra la que está detrás. Y cuando ve que la que está detrás vence después, discrimina las latas. Y no se lleva la primera, se lleva la segunda. Hace discriminación, ¿no? Es así. Y cuando un joven le pide matrimonio a una chica, discrimina a todas las que no le pidió. Y cuando cualquier persona anota a sus hijos en una escuela, discrimina.
Lo lleva a una escuela, no a otra. Cuando le pide, lo pone con una maestra de inglés, discrimina a las otras. Cuando va a un médico, en vez de ir, decía a mí que me atienda cualquiera. No, vengo, pido un turno para tal dentista. Por favor, que no me agarre tal otro porque ya casi me arrancó una muela una vez. Está discriminando. La palabra discriminación es simplemente discernir. Entonces, hay una discriminación que es justa, es la natural que se puede hacer en cualquier cosa. Te discriminan en todo momento. Cuando haces cola y vos querés ponerte primero, te dicen, no, usted vaya a la cola. Me discriminan, o sea, y con toda razón. Me está diciendo, usted llegó tercero, tiene que ir al tercer lugar, no a cualquiera, ¿no? Y por eso entonces me parece a mí que la clave es esa, tratar las cosas con verdad, tratar con caridad, que implica sobre todo hacer penitencia por esas personas, ayudarlas como se pueda, sobre todo con la oración. Eh, pero no permitirles hacer cosas que no pueden, como nosotros esperamos que también a nosotros no nos permitan hacer cosas que no podemos. O sea, si yo algún día me ofrezco como piloto de guerra, espero que me digan que no, porque capaz que, no sé, se me cruzó ahí en la cabeza o dos cables y se me ocurre que yo quiero ser piloto, pero si me llegan a aceptar, nos matamos todos, ¿no? Por lo menos el que se va a subir y el gasto que le voy a ocasionar al Estado, al menos estrellándole el avión si lo manejo y voy solo. Pero eso, digamos, es natural y lo tenemos que esperar incluso para nosotros. Preguntan también sobre bibliografía sugerida al respecto y, bueno, qué se puede acercar sobre lectura y formación eh, para continuar con lo que esto implica. Bueno, así en términos generales, yo lo que podría indicar eh, yo escribí un librito en la colección Virtus, ¿no? Eh, sobre ideología de género, donde he puesto mucha de la bibliografía. No es que estoy recomendando ese numerito, es chico, es corto dentro de todo, pero traté de poner toda la bibliografía que yo conocía, ¿no? Y citándola de tal manera que uno sabe si que la estoy recomendando o usando simplemente como fuente testimonial de alguna de las cosas que estoy diciendo allí. Porque como ustedes ven en la conferencia que acaban de escuchar, he tratado de fundamentar todo lo que decía con textos de las mismas autoras. Por lo tanto, también eso es muy importante. Si uno va a hablar una cosa, hay que, hay que sostenerlo con lo que dicen los mismos autores que defienden esto, ¿no? O sea, porque si no uno habla en general y a veces eso no lo dijo nadie, así como tal. Por eso a mí me parecía tan importante. De ahí que, bueno, muchas veces hay que leer. Yo he puesto entonces en ese numerito ahí en ese pequeño libro, pues un libro pequeño sobre ideología de género, eh, un poco así la bibliografía esencial que conozco, ¿no? Ha salido mucho últimamente, ¿no? No tengo, ahora estoy aquí sin nada, por lo tanto no podría indicarles ningunos textos, pero bueno, han salido libros muy importantes. Algunos son más bien de orden positivo, ¿no? Hay muchos libros que tienen eso, son más bien positivos. ¿Positivo qué digo? ¿Qué quiere decir? Que tienen datos, pero no son fuertes en el fundamento filosófico, metafísico que hacen del tema. Y después pues, hay otros que sí, que tienen un fundamento mucho más serio, pero la gente que le gusta más bien que me tiren datos, números, estadísticas y todo ese tipo de cosas, a esos a veces se aburren, pero son los que tienen la médula, ¿no? Por eso yo he tratado también de mostrarle un poquito todo este tema de la parte filosófica que está detrás de la ideología de género, porque eso es lo verdaderamente complicado, ¿no? Claro. Hay un dato hoy vinculado sí, al final de la exposición, cuando hablas del transhumanismo, y hay un dato hoy en la prensa que sale en los diarios que han presentado ayer un chip cerebral para colocar de 8 milímetros dentro del cerebro, de modo de, digamos, monitorear la interacción entre neuronas y centros profundos de la función cerebral y del encéfalo, de modo de supuestamente hacer unas terapias de algunas patologías neurológicas, pero
son pasos que nosotros veíamos tan lejanos y ya los han implantado en cerdos y están ahora promoviendo ¿Mm? el implante humano. Y bueno, son chips con baterías y estamos más cerca del cyborg, como estábamos diciendo, que increíblemente se conecta con toda esta preparación ideológica de las masas de la gente, de modo de poder Sí, sí. penetrar como algo novedoso y que no sabemos qué consecuencias va a tener. Sí, sí, es así. Así que, El, bueno, el padre texto de Miguel la Ángel, Conferencia Episcopal sí, Española, porque ya tiene bastante tiempo, ¿no? sí, sí, hay bibliografía. Y, y, y ya está hablando de ese tema, ¿no? De hace más de 10 años atrás, ¿no? Bueno, no hay más preguntas así Hola, como ¿me podés para... escuchar? Sí, 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 estaba viendo si había alguna otra Ah, pregunta, pero perfecto. No, te tengo. hay algunas Ah, que están ya contestadas en la exposición. Así que bueno, padre Miguel Ángel, muchísimas gracias. Espero que te recuperes y ha sido de un enorme valor esto para nosotros y pensamos que también para los que puedan haber aprovechado la conferencia. Así que será hasta perfecto. Bueno, pronto y cuando Dios quiera que nos juntemos. si Dios quiere, cómo no, cuando sea, cuando Dios lo disponga. Bueno, Buenísimo. Que Dios los bendiga entonces. gracias, hasta Listo. pronto. Adiós, hasta pronto.